para analizar todo eso, y más, porque hay mucho de dónde cortar, está la bellísima Iris de Franca, que aparte de bella, es bastante buena en sus análisis. La tuvimos el domingo, yo les 20 ya en la semana con los números en la mano y todo eso para hablar de lo que hay en el fondo. Fíjate, los fraudulentos, una gente que vive, fraude, dígame los mayameros, o los americanos, el gobierno americano, que dice que no le gustó la elección. Bueno, ¿qué importa que a ti no te guste? Aquí mandamos los venezolanos. Y reflejó lo que los venezolanos ya está, quieren. y vete a lavar palto, chica, como decía el finado. Ya van a decir, ¡ay, está, era chavista! Pero como a mí me importan muy poquito las redes, y ya voy a explicar, lo he explicado siempre, pero después lo voy a explicar, pues la elección se comprueba que es una elección que nos sirve a los venezolanos en el momento en que gana la oposición. Porque si hubiera sido fraude, gana el gobierno. Así es. Ahora, que ese es el centro del problema, Iris, y por ahí vamos a comenzar. Que la oposición siempre culpó al gobierno de fraude, le cayó encima el voto, dijo que no había salida sino a la fuerza, porque el régimen, esa palabra tan oscura, todo el que dice régimen le cae pava. ¿Serio? ¿Tú no has visto? Hay gente que, lo botan del trabajo, la mujer se le va con otro o con otra, porque ahora tú sabes que las cosas son muy ambiguas, y solo por decir esa palabra que yo le tengo terror. Entonces, ya hay una comprobación allí de que se está leyendo mal desde hace rato el tema venezolano. Los americanos no están leyendo bien lo que está ocurriendo aquí. Aunque cuando uno por allá hace conversaciones con ellos, yo tuve la oportunidad de conversar con gente de la embajada, sí, ellos están viendo que Maduro, que la sociedad venezolana, que aquí hay un revoltillo, que entonces estamos viendo que todo no está estático, que la gente que vive en Miami, Patricia Poleo, Ibellis y todos ellos, mi querida Carla Angola, hablan de un país que no es este. Porque ellos están lejos, lo que están viendo es otra cosa, yo no sé. Se quedaron pegados en su época. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo es posible que la elección la gane la oposición? Yo creo que nosotros, hasta internamente, Kiko, estamos haciendo una mala lectura, o muchos están haciendo una mala lectura. Porque nosotros no hemos sido minoría desde hace muchísimo tiempo. Nosotros somos más los que adversamos al gobierno desde inclusive antes de la elección del 2015. Y eso se vio reflejado incluso en las presidenciales de Enrique Capriles contra Nicolás Maduro, en donde un sector pequeño de la oposición no participó y, por supuesto, nosotros perdimos la elección. Pero cuando tú haces un análisis, y yo me permití hacer un cuadro la semana pasada, digamos, adelantándome un poco a lo que iba a pasar esta semana, comparando las votaciones desde que Nicolás Maduro fue candidato presidencial hasta la actualidad, todos estos procesos electorales que se han venido dando, sumando los votos que ha tenido la oposición y los votos que ha obtenido el gobierno, tú te das cuenta de que el gobierno ha bajado en votación considerablemente, Kiko. No estamos hablando de que bajó 1 millón de votos, estamos hablando que de 8 millones de votos, hoy el gobierno tiene 3 y pico. Es decir, 5 millones de personas han dejado de votar por el partido de gobierno. Y nosotros no nos hemos dado cuenta o no le hemos sacado provecho a eso, porque a su vez la oposición también ha venido bajando en votación. Hoy vemos un país que participó, quizás, con una abstención alta, pero participó un sector de la población que no había participado antes. Podemos hacer dos lecturas. Podemos decir que los oficialistas o los simpatizantes del oficialismo se abstuvieron y que más gente de la oposición participó, y por eso el oficialismo obtuvo 3 millones y pico de votos y nosotros 4 millones y pico de votos. O podemos hacer una lectura que para mí es la correcta. Yo creo que no fue que la oposición participó. Yo creo que lo que ocurrió realmente fue que el oficialismo votó por la oposición. Y tú lo puedes ver con resultados como el del municipio de Guaycaipuro, en el estado Miranda, que es un municipio que está en peleadísimo. donde está 300 votos la diferencia. Un municipio en donde siempre ha ganado el oficialismo, a excepción de 2 oportunidades, en 2015 y en 2017 con la candidatura a la gobernación de Carlos Oscarí, y hoy el oficialismo y la oposición tienen una diferencia de 300 votos a favor del oficialismo. 300 votos, ojo con esto, 300 votos que pudo haber tenido el candidato de Fuerza Vecinal
si llegaba a un acuerdo con la Alianza Democrática, que sacó unos 5.000 votos. Es decir, le hicieron falta los votos de la Alianza Democrática al candidato de Fuerza Vecinal para ganar hoy la alcaldía del municipio de Guaycaipuro, y se impuso el oficialismo siendo minoría. Y como ese municipio, tú ves muchos municipios en esa misma realidad, en donde la diferencia fueron 100 votos, 300 votos, 500 votos, es decir, un margen muy pequeño que representa un 0.14 del padrón electoral de ese municipio. Entonces aquí hay dos opciones: o el oficialismo definitivamente se abstuvo, o la visión que yo creo que es la acertada es que el oficialismo no se abstuvo. El oficialismo le dio un voto castigo a las malas gestiones que tuvo el partido de gobierno durante estos 4 o 5 años y le dio la oportunidad a la oposición. Ahora, la oposición tuvo un proceso de reunificación muy malo, terrible. No se logró reunificar previo al proceso electoral. ¿Y qué ocurrió? Bueno, lamentablemente eso los llevó a una derrota en escaños, digamos, en espacios de poder. Nosotros perdimos gobernaciones como la de Lara por ir divididos, como la de Guárico por ir divididos, inclusive la de Anzoátegui 18. por ir divididos. 18 gobernaciones. Hoy nosotros tendríamos 18 y el gobierno tendría 6 gobernaciones, 5 gobernaciones y una alcaldía. Pero hay una lectura más allá. Pero esa me la vas a dar cuando regresemos. Perfecto. Porque aquí hay algo que llaman el corte, y si tú volteas por allá, hazte la boca así como de rojo, vas a ver, ya viste, ¿no? Ya nos dijeron. Okay. Vamos al corte y regresamos con Iris de Frank. Con José Brito, porque ese es un alacrán, más o menos. Eso es lo que él decía. Pero abajo, yo me meto a ver el timeline, le decía, ajá, y Superlano, porque Superlano me va a decir que lo de Coco, y le cayeron encima. Pero la respuesta de Freddy Guevara a lo que ocurrió, es obvio que la división opositora es la que derrota a la oposición. La reflexión que él hace es más de lo mismo. Es un sector de la oposición que califica a los demás de buenos o malos cuando ellos mismos son también parte de la crisis. Sobre todo Freddy Guevara. Freddy Guevara tiene una altísima responsabilidad en todo lo que ha ocurrido estos años, porque él fue el que dirigió las manifestaciones del 2017. Y ese resultado tiene que ver con su gestión al mando de las masas en la calle. Ahora, Freddy Guevara también es partidario de Guaidó, es de Voluntad Popular, que el gobierno del interinato, bueno, Guaidó es su representante. Yo me imagino cómo hará Superlano, si gana la gobernación, Dios quiera que sí, llegue y lo juramenten en Miraflores, que vaya a Miraflores. ¿Cómo hará con Guaidó? Porque él es de Voluntad Popular, ¿qué le va a decir? Ahora, esos conflictos insignificantes, eso es estar viendo la paja en el ojo ajena y no en la suya, de no asumir responsabilidades nunca, que pareciera no se van a resolver ni con lo que pasó. Se perdieron 18 gobernaciones que se pudieron haber ganado desde el punto de vista de la oposición, y no hay en ese sector, en el G4, ni una sola reflexión que diga vamos a cambiar, vamos a reconocer a los demás. Porque además, y ahí te lo pongo para que te luzcas y analices bien el asunto, resulta que cuando tú vas a contar a la oposición que ganó la elección, el G4, ajá, los grandes, sacaron 1.700.000. Y el chiripero y las nuevas realidades, más de 2.200.000. Es decir, el G4 es minoría hoy en la oposición. Hoy en día. Claro, parejito y todo. Pero sí, no hay ninguna reflexión para quitarse esas actitudes de jueces, de paredón que tienen algunos, decretando quién es bueno y quién es malo, quién es oposición, quién no. Si eso no se varía, pues bueno, seguiremos eternamente en esto. Y además, ese tipo de cosas plantean entonces qué sentido tiene la unidad, aún después de lo ocurrido. Pero métete en esto, en el fondo, esto, el G4, la alianza, estos nuevos factores como Aycarri, Fuerza Vecinal, etc. ¿Por qué ocurre eso? ¿Qué dio origen a eso? ¿Por qué tanta división? Lo primero que hay que entender, Kiko, es que la dinámica política cambió totalmente. La Venezuela que conocía el G4 en 2015 no es la Venezuela de hoy. Hoy hay una Venezuela, una oposición no
hegemónica, hay una oposición plural, hay una oposición diversa, hay una oposición, tal como yo se los decía el domingo, en donde todos somos enanos. Como bien lo dices, la MUT hoy es una minoría dentro de la oposición. Una minoría que tiene una gobernación, que es la gobernación del Estado Zulia, con Manuel Rosales, pero que está obligado a reconocer a otros factores, porque entonces dentro de sus propios municipios se encuentran con realidades donde hay concejales de Fuerza Vecinal, donde hay concejales de la Alianza Democrática, donde entró... Es decir, los resultados hoy, Kiko, sí representan la pluralidad del país, que era algo que no ocurrió lamentablemente en la elección pasada, que no ocurrió en las elecciones anteriores. Hoy los resultados electorales representan la pluralidad del país. Pero hay otra cosa que no han analizado los partidarios del G4 y quizás muchos otros de las otras organizaciones políticas, que aquí solo se vio la opinión de un 41% de la población, que todavía hay casi un 60% de la población que está en su casa o que está en otros países y que no ha podido expresarse, y no ha podido expresarse porque no se siente identificada con ninguno de los que están en la lucha electoral. Quizás quieren votar, pero no se sienten representados con quienes están ahí. Yo tengo muchos amigos que me dijeron, mira, yo no voy a votar no porque no crean en la ruta electoral, sino bueno, porque lamentablemente no hubo un candidato. Por cierto, uno de mis amigos en Caracas que me decía, bueno, yo en Libertador no quiero votar por nadie, ninguno de esos candidatos me gusta. ¿Por quién voto? No hay un buen candidato. Entonces, aquí hay otras dos realidades que hay que evaluar. Hay que hacer un análisis interno en las organizaciones. La reconstrucción de la oposición no se puede dar sin que exista una recomposición de cada una de las organizaciones políticas. Tú no puedes seguir permitiendo que ocurran cosas como lo que ocurrió en Caracas con el liderazgo de Primero Justicia. La primera opción que tenía Primero Justicia, la primera opción que tenía la MUT y la primera opción que tenía la oposición para ganar esa alcaldía era el joven Roberto Patiño. No creo, no estoy de acuerdo contigo. Pero prefirieron poner a Guanipa. Pero no es verdad, pero después lo discutimos. No, pero prefirieron poner a Guanipa, bueno, porque Guanipa es el jefe del partido. Eso internamente no puede volver a ocurrir, Kiko. Dentro de las organizaciones políticas venezolanas se debe respetar el liderazgo de las localidades y de las regiones. Nosotros no podemos seguir decidiendo desde Caracas todo, no podemos. Y resulta que el panorama de hoy también es un reflejo de eso. Si tú ves, nosotros ganamos 3 gobernaciones, es posible que 4, ¿verdad? Pero hasta ahora 3 gobernaciones ganó la oposición. Pero cuando te vas a las alcaldías, tú dices, wow, un montón de victorias. ¿Qué pasó aquí? Casi que, bueno, 117 alcaldías. Esto tú te preguntas, bueno, ¿qué pasó? No existe una correlación entre las gobernaciones que ganamos y las alcaldías. ¿Qué ocurrió en los municipios? Los municipios sí respetaron el liderazgo local. Entonces, bueno, vamos a ponerte el ejemplo más cercano. Chacao. La gente salió a votar por su alcalde para reelegirlo. Habían candidatos que quizás eran mejores, pero ellos se sintieron identificados con uno y todos se abocaron a votar por él. ¿Qué ocurrió? Hubo una experiencia aquí cerca en el estado Miranda que a mí me encantó. El municipio Zamora. Un joven de nombre Raciel Rodríguez tenía 2 años trabajando, ningún partido lo apoyaba. Yo recuerdo que yo conversé con él en enero, estuvo en la sede de mi organización política y cuando yo vi lo que estaba haciendo, yo dije, este muchacho va a ser alcalde. Y me cansé de decirlo y cualquier persona de organizaciones políticas, me cansé de decirlo en cualquier parte. Y fue alcalde. Le ganó a 4 candidatos de la oposición y a 1 del gobierno. Era un liderazgo que nosotros teníamos que apoyar. Esos liderazgos, las organizaciones políticas deben comenzar a identificarlos y debemos comenzar a apoyarlos. Pero para eso falta una recomposición. Para eso falta que vayamos al corte y regresemos. Ya estamos con ustedes, con Iris de Franca, aquí en su programa Kikosis por Globovisión. Pusiste a los electores. Hay unos casos donde los electores pudieron ubicar cuál era el liderazgo más conveniente, pero en el resto del país la división te mató. Fíjate tú qué ocurrió en Caracas. Primero, que no podemos hacer una lectura de Patiño, porque Patiño no se estaba midiendo y no podemos saber cuántos votos hubiese sacado. Yo estoy segura
que sacaba más de lo que sacó Bueno, Guaidó. nunca tuvo 4 puntos en la encuesta, lo que tuvo. Bueno, y Falcón estaba ganando las encuestas y perdió las elecciones. Pero es decir, pero Falcón contó con Luis Florido. no, es para verdad. perder. Pero, Kiko, lo que te quiero decir con esto es que las encuestas muestran una intención de voto y de conocimiento, pero no es lo que se refleja normalmente en el día de la elección. En algunos casos sí y en otros no. Porque las elecciones se ganan principalmente con movilización y organización electoral. Por eso es que el oficialismo nos ha ganado durante muchísimos años. No es que ellos sean unos eruditos de la política, no es que ellos tengan candidatos excesivamente agraciados, es que ellos tienen organización y movilización, además de una unificación dentro de sus cuadros. Yo te puedo asegurar que hoy hay candidatos electos por el oficialismo que no eran la mejor opción, que no eran los más favorables, que tenían un rechazo inmenso en las encuestas, pero hoy son alcaldes y son gobernadores. Es decir, las elecciones no son un tema de emoción. La campaña se puede llenar de emociones, pero lo real es que la capacidad de movilización es lo que te puede dar una victoria. Y para tener una capacidad de movilización tienes que tener organización. Y para tener organización necesitas una unificación de criterios y de candidaturas en torno a un proyecto. Lamentablemente en Caracas eso no se dio. Ecarri fue una sorpresa para muchos, para otros no. Pero hay que reconocer que él tuvo no solo una buena campaña, sino que además el día de la elección hizo un gran esfuerzo de movilización desde las barriadas. No fue que Carri se sentó en la mesa de su comando de campaña a esperar que la gente saliera espontáneamente a votar por él. Eso no ocurrió. Ecarri hizo un ejercicio de movilización. Lo hizo Ecarri, lo hizo Manuel Rosales y lo hizo muchísimos de los candidatos que hoy son gobernadores y alcaldes en distintos municipios. Entonces también debemos entender que la política no es un tema de emociones, sino de organización. Y un tema de organización que en la oposición está teniendo graves problemas porque no hemos sabido reconocernos entre nosotros mismos. Hoy, 3 días después del proceso electoral, 3, 4 días después del proceso electoral, todavía vemos cómo se sacan trapos, todavía vemos cómo se sacan culpas y todavía vemos además que no hay un reconocimiento. Es decir, primero Justicia ha sido incapaz de decir, bueno, nosotros no pusimos a los buenos candidatos que teníamos que colocar y a los que pusimos, que eran buenos, allí como José Manuel Olivares, no le brindamos el apoyo que él necesitaba para ganar. Porque ¿cuál era el apoyo que necesitaba José Manuel Olivares para ganar? Que tú como organización política lograras para él la unidad. No lo hiciste. Y no lo hiciste porque la lectura que yo puedo dar hoy en día es que la MUD entró en esta elección para medir fuerzas y no para ganar. Entró para ver cuántos de los venezolanos todavía lo apoyan, pero no para triunfar, no para ganarle espacios al gobierno. En el fondo, la MUD lo que está buscando es retomar el control de la oposición. ¿Qué pasó? Bueno, el juego le salió mal. ¿Una vez más? Una vez más, cuando se miden, se dan cuenta de que ellos hoy son una minoría dentro de la oposición y que, como en reiteradas ocasiones, ya lo he dicho, todas las organizaciones políticas hoy en día en Venezuela son enanas. Y por eso estamos obligados a sentarnos, a rectificar y a reunificar a la oposición. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Esa es la pregunta de las 1000 lochas. Una pregunta, fíjate, una reflexión. Andrés Caleca, hombre inteligente, expresidente del CNE, pone en Twitter, a propósito del de Freddy Guevara, donde dice, no se puede decir que José Brito es un alacrán y todos los que votaron por él son perversos. No, porque esa votación que él obtuvo en Anzoátegui no tiene que ver con esas reflexiones. Fíjate que todos los que son acusados de alacranes, vendidos, traidores, involucrados en monómeros, en la elección esta salieron bien. No fue la corrupción el criterio que utilizó la gente para evaluar lo ocurrido, fueron otros. Pero yo creo que el cansancio, la situación, las ganas de cambio. Pero en la oposición hay un tribunal permanente en la Comisión de Comunicaciones del Interinato que juzga, en los mayameros que etiquetan. Hay una permanente golpiza y no se reconoce que estos liderazgos acusados de cualquier cosa no son vistos así, tienen otras referencias. Son otros los valores que la gente está buscando y no esas prioridades. Pero eso me lo va a contestar. ¿Cuándo? Regresemos. Fíjate, la corrupción no es un argumento para votar ni para descalificar. Porque además, mientras no se compruebe, mientras no lleve a tribunal, mi hijo me decía, papá,
Rosales ganó y tú vivías peleando con él, vivías peleando con la MUP. Y yo le cuento a mi hijo, al cual no debo mentirle, porque es mi hijo, y yo lo quiero heredarle lo mejor. Tú sabes que eso lo hice muy adrede, porque una vez en un programa, cuando yo no estaba en los medios, sino en las redes, yo agarré y dije, María Corina, ¿a ti te gustaría que te dijeran que tú eres una farsante porque todos los días prometes que se va Maduro, que se va Chávez, y pasa el tiempo y no cumple? Como tú le dices colaboradores a los demás, ¿te gustaría? Bajo ese esquema, yo cuando vi que la MUD venía, en lo que tú mismo señalas, a pelear los segundos lugares y la hegemonía de la oposición, dije, no, hay que hacerlo sentir a ellos lo que ellos transmiten hacia los demás. Como se trataba de una pelea, como una batalla campal, bueno, está bien. Ahora, eso debe ser superado. Tenemos obligatoriamente, si queremos un país de cambio, no solo superar la descalificación hacia la propia oposición, también hacia el gobierno. La relación, esta campaña no fue como las campañas anteriores. Aquí hubo cambios en el gobierno, de los que ya hablaremos. Pero, fíjate tú, ¿quién mata a Lady Gómez? ¿Los electores o unas jugadas de la MUP? Unas jugadas políticas. ¿Quién friega a Henry Falcón? Luis Florido, que hoy declaró, nada menos ni más, que él está orgulloso porque Henry Falcón es una crack. O sea, si eso continúa, imagínate tú. No, pero métete en ese tema. Y además, mira, a mí me causa mucha risa cuando hablan de aquel es un corrupto, ¿no? Hoy yo veía el tuit de Luis Florido, donde Luis Florido acusaba a Henry Falcón de recibir dinero de Alex Saab. Aquí la mayoría de la dirigencia política no tiene moral para hablar de corrupción. No tiene moral para hablar de esos temas, mucho menos cuando se han despilfarrado el dinero que nosotros tenemos afuera. El dinero de monómeros, de Citgo, de la ayuda humanitaria y demás. ¿Con qué moral hablan de corrupción? ¿Con qué moral acusan a otro de corrupción? Sí, es verdad. Aquí hay muchísima corrupción dentro de la política venezolana, dentro de la oposición, dentro del oficialismo, y hay que revisarla. Pero no pueden utilizar el término de la corrupción para generar falsos argumentos en contra del adversario. Porque es que además, como tú bien dices, Kiko, la gente no está pendiente de eso. Es que a la gente, y yo te lo decía, Kiko, yo no sé si tú recuerdas, en el primer programa que yo estuve contigo, te decía, a la gente lo que le importa ahorita mismo es que le solucionen sus problemas. A la gente no le importa cuántas acciones democráticas hay, ni cuántas voluntad popular hay, ni si Leopoldo y Florido se pelearon y entonces por eso Florido se fue por un nuevo tiempo, eso no le importa. Ni cuántos COPEI hay, ni cuántos se dividieron, ni cuántos partidos surgieron de ese COPEI. A la gente lo que le interesa es abrir el chorro de su casa y tener agua, salir a la calle y tener seguridad, que no se le vaya la luz, conseguir su comida, es decir, sus problemas básicos, conseguir ir a un ambulatorio y que lo atiendan, tener salud, tener la garantía de sus derechos fundamentales. A la gente no le importa más nada ya. Dejemos de creer que la gente está en nuestro debate. La gente no está en nuestro debate. La gente no está pensando si aquí Lady Gómez es una lacrán o no. Ellos vieron en Lady Gómez una luchadora, una mujer que no los dejó solos, una mujer que hizo absolutamente todo por tener a su Estado de punta en blanco, por garantizarle sus derechos, porque la gente tuviera... Eso fue lo que vieron en Lady Gómez. No si Lady Gómez se había ido con Ramos Ayú o con Bernabé. Eso es una pelea de ellos, no una pelea de la gente. Y lo que hicieron no fue una maldad para Lady. Lo que le hicieron fue una maldad al Estado Táchira, que lo entregaron. Lo que hicieron en Lara no fue una maldad para Henry, porque además Henry hoy es el primer líder de oposición de ese Estado. Lady Gómez es la primera líder de oposición en ese Estado. Le hicieron una maldad a los electores. En Miranda igual. ¿O es que fue una maldad para David Uzcategui? ¿No? David Uzcategui hoy es el primer opositor de este Estado, el primer líder de oposición. La maldad es para el pueblo de Miranda, que se tiene que calar 4 años más de mala gestión de un hombre que no salió de su oficina en 4 años y que, bueno, me imagino que no saldrá en 4 más. Pero además de eso, Kiko, hay unas lecturas, como yo te digo, no solo hay una lectura regional, sino también hay unas lecturas locales. ¿Cuáles son las lecturas locales? Bueno, la gente vio en su primer, digamos,
El alcalde es la primera autoridad, la autoridad más cercana a ti. La gente se enfocó mucho más en elegir al alcalde y en tener una buena opción para alcalde que para gobernador. Entonces, el voto cruzado que decían que era imposible, pues bueno, en este proceso electoral hubo mucho voto cruzado. Y votos nulos, por lo menos en Miranda vimos votos nulos para la gobernación. 45.000 votos nulos en Miranda. 45.000. ¿De dónde salen esos votos nulos? A ver. Mira, 45.000 personas prefirieron no votar por ninguno de los candidatos a gobernador que votar por alguno. Nadie ha hecho esa lectura. Y no será, fíjate, que esos 45.000 votos son de la tarjeta de la manito. También. Que como no le explicaron y no hubo tiempo para los cambios, es muy posible, es muy posible. No Ni será, siquiera abstención. No será mira, no será que Carlos Ocariz, cuando se retiró, no fue que no le dio tiempo, sino que agarró y no hizo los cambios precisamente para Bueno, tú sabes eso. Que yo en un tuit generé esas interrogantes y me dieron Por eso piña. te lo comento. Y me dieron piña, pero yo decía, bueno, pero ¿cómo es posible que nosotros, un calendario electoral que era totalmente público, un calendario electoral que todos conocíamos, y de repente nosotros nos olvidamos de que se había vencido el lapso para hacer modificaciones? Y entonces, bueno, apelamos, no, que no era una modificación, que era una renuncia. Claro, compañero, usted puede renunciar y el partido lo puede sustituir por una persona que no esté inscrita ya. O sea, si Carlos Ocariz lo hubiese sustituido, no sé, Juan Carlos Caldera, pues bueno, su partido lo sustituía y listo. El problema es que intentaban sustituirlo por alguien ya inscrito, que era David Uzcategui, pero ya no se podía sustituir, no se podía modificar la postulación. Eso tú lo sabías, porque es que durante muchísimos meses el Consejo Nacional Electoral hizo talleres, acercamientos, reuniones con las organizaciones políticas, te recordaban además constantemente cuáles eran los periodos para cada una de las modificaciones, las sustituciones, las postulaciones de testigos, las postulaciones de candidatos. Entonces, digamos, hubo una intención maliciosa por parte de algunos factores para que no existiera candidatura unitaria ni una candidatura que tuviese toda la oportunidad de triunfar. Aquí lo que se estaba peleando en la oposición, parece increíble, eran precisamente, bueno, ¿quién va a quedar de primer lugar en la oposición? Es decir, ¿quién va a ser el más votado dentro de la oposición en tal estado y en tal municipio? O sea, bueno, yo creo que al final de la historia, lo que ocurre hoy es que se abre un nuevo juego político. Vamos a hablar del nuevo juego político, pero cuando regresemos, porque hay que ir al corte y ya comentamos con ustedes todas estas cosas que hay ocultas, porque voy a echar unos cuentos, pues yo no tengo que esconderlos porque son parte de las cosas que hay que meter en el análisis. Hay gente que se ofende cuando uno cuenta cosas que son privadas. No, yo no tengo, mi deber es como periodista con la gente, no con las intrigas y conspiraciones. Al contrario. Dale que sabe. Maté. Fíjate, hay un problema con el estilo de hacer política. La gente está rechazando lo que ha sido la política hasta ahora porque es muy perverso. Son juegos muy duros donde la gente no importa, sino las purgas, las intrigas. Me cuenta Juan Carlos Fernández que en los días finales de la campaña en el Zulia, en la alcaldía de Maracaibo, le lanzaron 1.500.000 mensajes por las redes para decir que él se había retirado. Se lo comento a Antonio Carri, que lo vi ayer. Digo, mira esto que me contaron. A mí me hicieron lo mismo. Y no solo se lo hicieron a ellos, a Ismael García, cuando fue candidato en Aragua, su propio partido se lo hizo. Pero a mí me lo hicieron en Baruta. Me lanzaron una cantidad de información diciendo que era chavista, vendido, no sé qué cosa, que me había retirado y que había una tarjeta de unidad que era la otra. Entonces, hay un estilo de hacer política entre la oposición. Terrible. Caníbal. Terrible. Caníbal, absolutamente terrible. caníbal. Pero fíjate algo, y ahí entramos en lo que es la nueva forma de hacer política. Yo creo que aquí se abre un proceso diferente, Kiko. Aquí se abren dos procesos de forma paralela, ¿no? Se abre el proceso de reconstrucción de las organizaciones políticas, que ahí yo coincido con Egle González Lobato, que lo tuiteó esta mañana y dijo, no existe una recomposición de la democracia si no empezamos por las organizaciones políticas. Y yo estoy de acuerdo con ella. Las organizaciones políticas venezolanas deben recomponerse y reconstruirse. Debe haber una reingeniería interna en cada una de las organizaciones, porque dentro hay que buscar que sean realmente representativas y además
que estén adecuadas a la situación al hoy. No podemos seguir en organizaciones políticas que tienen los mismos liderazgos hace 20 años. Eso no puede ocurrir. Y cuando digo nuevos liderazgos no hablo de edad, porque a veces cuando yo digo nuevos líderes todo el mundo asocia eso con juventud y con generación 2017. No, yo hablo de gente con una política progresista y con una forma distinta de ver la dinámica política, que no esté encasillada en esta pelea polarizante estos últimos 20 años, sino que haya entendido que aquí debe haber un proceso distinto de hacer política. Y para eso puede ser joven, puede ser viejo, puede ser, bueno, de la edad que sea. Y del género que sea. Pero además de ese proceso de recomposición interno, debe haber una recomposición paralelamente de la política. Aquí vemos realidades y a mí siempre me gusta poner de ejemplo la casa, ¿no? Por eso es que cuando me dicen, bueno, porque tú solo hablas de Guaycaipuro, bueno, pues es mi casa y me gusta poner de ejemplo mi casa, mi hogar, la ciudad donde yo vivo y por la que yo he trabajado 20 años. En el municipio de Guaycaipuro ganó un alcalde oficialista, que es el ciudadano Farid Fraiha, por 300 votos. Perdió la oposición, pero la oposición entonces tiene presencia en la Cámara Municipal. Y una gran presencia dentro de la Cámara Municipal. Sí, debe estar muy cerca. Muy cerca. Si no me equivoco, él ganó la mayoría de la Cámara por 1. ¿Qué ocurre? ¿Cómo garantiza ese alcalde, que es del oficialismo, la gobernabilidad? Bueno, la única forma que él tiene para garantizar la gobernabilidad es estableciendo canales de comunicación con la oposición. Es invitando a las organizaciones políticas de oposición a ser parte de su gobierno, activa, por medio de la metodología que él decida, dándole direcciones o abriendo procesos de diálogo municipal y estableciendo un gobierno de unificación, de integración política municipal. Porque si eso no existe, pues él no va a poder gobernar. Y esa realidad, fíjate tú, muy cerca, se refleja de manera contraria. En el municipio de Carrizal, la oposición gana la alcaldía por 100 votos, 107 por ahí, que ganó José Chonchón Morales, pierde Luis Aponte, pero tú tienes una cámara igualita, cerquita. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a desconocer que existe allí una población o vas a integrar? Aquí estuvo Farid y habló más o menos en términos como tú estás hablando. Claro, pero es que mira... Porque el gobierno sí realizó reingeniería. Claro, es que eso era lo que te iba a decir, porque el gobierno sí realizó reingeniería. Entonces los cuadros del gobierno están en esta política. ¿Nosotros cuándo vamos a entrar en esta política? Yo días antes de la elección tuve reuniones con varios candidatos del oficialismo en el estado Miranda. Y les planteé esto, y les dije, incluido Farid, y les dije, cuenten conmigo para un mañana, para una nueva forma de hacer política. La nueva forma de hacer política es trabajar juntos por sacar adelante un municipio. Eso quizás no se habían visto por los actores internacionales ni por los radicales, pero yo te aseguro que sí va a ser bien visto por los electores. Porque los electores están cansados de la confrontación, Kiko. Los electores quieren soluciones. Ahora, la pelota también está en la otra cancha. Ajá, que hay disposición. Y el gobierno tiene la disposición. Y los alcaldes de la MUD tienen la disposición. Porque te lo voy a poner un poco más grave. ¿Cómo gobiernas tú con dos oposiciones? Vamos a poner el ejemplo de que el gobierno sea de la MUD. Vas a gobernar con la oposición del oficialismo, o sea, siendo el oficialismo, el factor oficial, el PSUV, siendo oposición a tu gobierno y también con el resto de los factores políticos de oposición haciéndote la guerra. ¿Cómo gobierna alguien así? El PSUV ganó una alcaldía. Tienes a dos oposiciones haciéndote la guerra. Ahora hay tres. Ahora hay tres. No, dos. 3 oposiciones haciéndote la guerra. 3. Es decir, no hay forma de que este país, y por eso, de cierto modo, Kiko, yo creo que yo he aprendido en esta vida que a todo lo malo hay que verle lo bueno. De cierto modo, yo estoy feliz por estos resultados. Porque esto nos obliga a entendernos. Estamos obligados a entendernos. ¿Pero al tú menos crees que eso sea posible con estas declaraciones como la de Freddy Guevara, Florido y otras más que no perdonan? La política no es los que nos reunimos en Caracas nada más, Kiko. Así es. Son las regiones y los municipios.
Los alcaldes y los gobernadores pasan a ser actores políticos muy importantes porque tienen poder. Freddy Guevara no tiene poder. Freddy Guevara no es diputado, compañero, se lo recuerdo para que lo sepa. No es ministro de ningún gobierno, porque ese gobierno es un gobierno pero por es jefe de intermedio. un partido. Es jefe de un partido. Pero él no tiene poder de gestión. En cambio, Manuel Rosales tiene poder de gestión, en cambio, Morel Rodríguez tiene poder de gestión y los 117 alcaldes de oposición tienen poder de gestión. Tienen poder para solucionarle a la gente sus problemas. Tienen incidencia pública, local, regional y estoy segura que en cualquier momento de forma nacional. Mira, Porque va a ser una referencia. Rafael Arraiz Lucas, que debe estar con nosotros mañana, señala, bueno, pero fíjense ustedes, se eligieron de 27, no sé cuántos alcaldes que había, ahora se pasaron a 117, tal vez un poquito más. Eso evidentemente señala no solo que el cuadro cambió, sino que ahí viene un nuevo liderazgo. Un nuevo liderazgo. Por supuesto, viene un nuevo liderazgo. O es que creen, mira, la política, hay quienes lo dicen de manera perversa, pero el poder es una cosa que va creciendo. Cuando tú estás en política, tú siempre aspiras más. Tú no dices hasta aquí. Bueno, yo soy dirigente de mi localidad, después soy dirigente de mi zona, después soy concejal, después soy alcaldesa, luego quiero ser quizás diputada, luego gobernadora. Eso es así, porque de eso se trata. ¿Qué quieres ser tú? Bueno, todavía no lo he definido. Yo creo que en la actualidad, Kiko, y ese es mi planteamiento, es mi proyecto, yo me enamoré de una publicidad que sacó, o una propaganda que sacó el rector Enrique Márquez, que hablaba de la reconstrucción de la casa. Yo creo que ese es el camino. En la actualidad, el papel que yo quiero jugar... ¿Te enamoraste de Enrique Márquez? No, de la casa. Yo creo que ese mensaje del rector es el mensaje que nosotros como venezolanos y como políticos debemos rescatar. Esta es una casa en donde todos vivimos. Tenemos que buscar entendimiento, convivencia y reconstrucción, todos Mira, nos quedan unidos. pocos minutos, pero te voy a tirar esta maldad. Porque como Es una maldad. Fíjate, hay gente que dice, bueno, Manuel Rosales que es el candidato de la oposición, pero Manuel Rosales es difícil que lo sea, porque él es parte del conflicto. Él no es un unificador, él es un divisor. Y la oposición necesita a alguien que los haga entenderse a todos. Así es. Y aparecieron varios nombres, Lorenzo Mendoza, Cusano, Enrique Márquez. Enrique Márquez. ¿Crees que es posible que la oposición pueda conseguir a alguien que los controle? Como si fuera una casa de locos. Yo creo que no necesitamos a alguien que nos controle, sino a alguien que sea un factor de entendimiento, que sepa tender puentes. Y no me queda duda que Ricardo Cusano también es un hombre que trabaja mucho en eso, pero no me queda duda de que, por supuesto, Enrique Márquez no lo ha hecho ahorita, lo ha hecho durante muchísimos años, construir puentes. Ay, Dios. A las 5 y a las 10, Kiko, y por producción de estos programas, en su repetición, porque al final creo que el gran aporte que damos en el canal, que por cierto va a cumplir años en estos días, es que se escuchen las diversas opciones, porque la semana que viene vamos a invitar también factores del oficialismo, porque no solo la oposición es la protagonista y lo que le ocurrió, no, el gobierno tiene también unos análisis que hacer y por supuesto nosotros se los vamos a brindar.